Discípulos, oídme, porque aquel que os enseñó la humildad y en su amor os llamó hermanos, es el mismo que hoy viene a hablaros en espíritu en este tiempo. Así como en el primer tiempo fue anunciada la venida del Mesías, así también anuncié mi nueva venida, y aquí me tenéis. Os prometí volver entre vosotros, y no podía dejar de asistir a esta cita con vuestro espíritu. Escuchad en este día lo que es mi voluntad entregaros. La hermosa parábola del paraíso, el árbol de la ciencia del bien y del mal, conciencia y bautismo. Pensad que si vuestra concentración al oír esta palabra no fuese todo lo elevada que ella requiere, y que si a vuestra mente le falta la atención que debe prestar ante mi doctrina, no podrá recoger vuestro corazón la semilla que deberá sembrar mañana y cuyos frutos recogeréis en la eternidad. Tened la comprensión absoluta de que mi comunicación con vosotros ha sido para sanar vuestro espíritu, para libertarlo, para regenerarlo y elevarlo a la luz, para revelarle grandes conocimientos y esclarecerle misterios no comprendidos por los hombres, y también para descubriros lo que os ha sido ocultado. Antes de que los mundos fuesen, antes de que toda criatura y lo que es materia surgiera a la vida, ya existía mi espíritu divino. Mas siendo el todo, experimentaba en mí un inmenso vacío, porque era como un rey sin súbditos, como un maestro sin discípulos. Por ese motivo concebí la idea de crear seres semejantes a mí, a quienes dedicaría toda mi vida, a los que amaría tan profunda e intensamente, que llegado el momento, no titubearía para ofrecerles mi sangre en la cruz. Y no os confundáis si os digo que antes de que existierais, ya os amaba. Antes de que el hombre apareciese en la tierra, ya existía vuestro espíritu. Fueron para él épocas de inocencia, toda una vida en aquellas mansiones de preparación, tiempos en que el espíritu fue instruido para habitar la tierra, encarnándose en el hombre. Vuestra mente no recibe las impresiones o los recuerdos del pasado de vuestro espíritu, porque la materia es como un velo espeso que no alcanza a penetrar en la vida del espíritu. ¿Qué cerebro podría recibir las imágenes e impresiones que el espíritu ha recogido en el trayecto de su pasado? ¿Qué inteligencia podría coordinar con ideas humanas lo que le es incomprensible? Por todo esto, no os he permitido hasta ahora saber quiénes sois espiritualmente, ni cuál ha sido vuestro pasado. Cuando el hombre comenzó a vivir en el mundo, hacía una vida espiritual lleno de pureza y de inocencia. Pero el Padre os pregunta, ¿creéis que yo estuviera satisfecho con la pureza de esas criaturas? Pureza que provenía de su ignorancia, de su falta de saber. No, discípulos. Por medio de esa ignorancia, el Padre no podía ser conocido, comprendido, ni amado. Por esa falta de méritos espirituales, no podía ser valorizado ninguno de los atributos divinos. Y yo no quería que fueseis criaturas inferiores sujetas a mi voluntad superior, o algo así como esas máquinas que vosotros construís sin voluntad, sin vida propia. Por ello le concedí al espíritu el don de libre albedrío, y a la materia le permití que revelara al espíritu los misterios de la vida humana. Pero al espíritu le di a conocer por medio de la intuición la existencia del Padre Creador, y ante la debilidad de la materia estaba la fortaleza del espíritu, guiado por la luz de la conciencia, en la cual están mi justicia, mi sabiduría y mi voz. En el instante en que el espíritu despertó a la vida humana ante la voz de sus sentidos materiales, renunció a su vida espiritual,
y comenzó el crisol, la lucha, las necesidades, el dolor, las consecuencias de todos los pensamientos, palabras y acciones, y comenzó el desarrollo del espíritu y de las facultades humanas. Sí, hijos míos, la consecuencia de todos los pensamientos, palabras y acciones que el espíritu tuvo en su principio por razón del libre albedrío, dio origen a las fuerzas invisibles, a esas vibraciones del bien y del mal. La hermosa parábola del paraíso, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, fue dada por inspiración a los primeros. Fue un bello mensaje para los hombres de todos los tiempos y de todas las edades. Pero la verdadera esencia de aquella enseñanza no fue entendida por unos y fue falseada por otros. De esta incomprensión nació una pugna que dividió a los que han estudiado las revelaciones divinas y a los que han hurgado en la naturaleza. Y así fue como surgió la lucha entre los que me buscan con el espíritu y los que todo lo esperan en forma material. Qué necios fueron los que sostuvieron que la ciencia era abominable ante los ojos de Dios. Yo nunca me he declarado enemigo de ella, ya que yo soy el principio y el fin de todas las ciencias. Los que con su ciencia llegaron a formar su ley fueron los materialistas. Por rendirle culto a su ciencia, olvidaron a Dios, aquel que con su sabiduría divina lo ha hecho todo. ¿Cuál fue el verdadero sentido de aquella parábola que entregué a los primeros? Su sentido se lo enseñó la voz divina que por primera vez se hacía sentir en el hombre a través de su conciencia, para prevenirlo ante las pruebas que la vida le presentaría. Era la voz paternal que le decía con todo cariño al hijo: preparaos, velad y orad para que no caigáis en tentación. Alerta, despertad vuestros sentidos y potencias para que podáis salir avante de la prueba que os dejo dentro de la lucha del espíritu y la materia, en la que deben triunfar los valores eternos sobre la pequeñez del cuerpo perecedero. Mirad todo cuanto os rodea, pero caminad con cautela para que no vayáis a tropezar. Ese cuerpo que poseéis y a través del cual percibís todas estas maravillas y bellezas de la creación, es una débil criatura a la cual debéis guiar con el espíritu. No vayáis a dejar que ella os imponga sus deseos y sus inclinaciones materiales. Enseñadla a que ella tome lo que necesite siguiendo mi ley. ¿Quién podrá aconsejaros en cada uno de vuestros pasos? La conciencia, esa luz divina que dejo en vosotros para que sea vuestro faro y vuestra guía en la jornada. ¿Y cómo podréis ser sensibles a esa voz y a ese llamado? Por medio de la oración, que es la forma de comunicaros con el Padre. Si así os preparáis, vuestra existencia en la tierra será un perpetuo Edén. Los primeros hombres, aquellos que fueron padres de la humanidad, conservaron por un tiempo la impresión que su espíritu trajo del valle espiritual, impresión de beatitud, de paz y delicia, que estuvo en ellos mientras no surgieron en su vida las pasiones de la materia y también la lucha por subsistir. Mas debo deciros que el espíritu de aquellos hombres, con haber venido de una mansión de luz, no fue de las moradas más altas, de aquellas a las que solo por méritos podréis llegar. Sin embargo, el estado de inocencia, de paz, de bienestar y salud que aquellos espíritus conservaron en sus primeros pasos, fue como un tiempo de luz inolvidable, cuyo testimonio transmitieron a sus hijos y ellos a sus descendientes. La mente materializada de los hombres, confundiendo el verdadero sentido de aquel testimonio, llegó a creer que el paraíso en que vivieron los primeros hombres fue un paraíso terrenal, sin comprender que fue un estado espiritual de aquellas criaturas. ¿Por ventura presentís la morada espiritual de donde partisteis para venir a la tierra? No, maestro, me decís, nada presentimos
ni recordamos. Sí, pueblo, hace tanto tiempo que os alejasteis de la pureza y de la inocencia, que ni siquiera imagináis aquella existencia de paz, aquel estado de bienestar. Mas ahora que estáis preparados para oír la voz de la conciencia y recibir de ella sus revelaciones, tenéis a vuestro alcance el camino que conduce al reino prometido a los que se elevan a mí. No es aquel paraíso de paz de donde partieron los primeros, sino el mundo infinito del espíritu, el mundo de la sabiduría, el paraíso de la verdadera dicha espiritual, el cielo del amor y la perfección. Si para ir de un continente a otro de la tierra tenéis que cruzar por montes altos y bajos, por mares, por pueblos, ciudades y países, hasta alcanzar la meta de vuestro viaje, pensad que para llegar a aquella tierra prometida, tendréis que viajar mucho, para que en el largo tránsito recojáis experiencia, conocimiento, desarrollo y evolución del espíritu. Ese será el fruto del árbol de la vida que iréis al fin a saborear después de haber luchado y llorado mucho por alcanzarlo. Mi voz de Padre dijo a los primeros hombres, bendiciéndolos: fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces de la mar, en las aves del cielo, y en todas las criaturas que se mueven sobre la tierra. Sí, humanidad, yo formé al hombre para que fuese señor y tuviese potestad en el espacio, en las aguas, en toda la tierra y en los elementos de la creación. Mas he dicho Señor, porque los hombres, creyendo señorear con su ciencia la tierra, son esclavos. Creyendo dominar las fuerzas de la naturaleza, se convierten en víctimas de su impreparación, de su temeridad e ignorancia. El árbol de la ciencia se sacudirá ante la furia del huracán y dejará caer sus frutos sobre la humanidad. Mas, ¿quiénes han desatado las cadenas de aquellos elementos, si no los hombres? Bien está que los primeros seres hayan conocido el dolor a fin de despertar a la realidad, de nacer a la luz de la conciencia y de ajustarse a una ley. Pero el hombre evolucionado, consciente y desarrollado de este tiempo, ¿por qué se atreve a profanar el árbol de la vida? La vida de los primeros seres quedó envuelta en aquella parábola que os revela cómo perdió el hombre el paraíso de la inocencia en que vivía, y cómo renunció a una vida de contemplación y de paz por un mundo de lucha, de trabajo, de evolución y méritos. Todo ello estaba dentro de lo que debía ser, dentro de los designios del Creador. Aquella renunciación era necesaria para que despertase el espíritu ante la voz de su conciencia, que es luz divina en el interior del hombre, y éste comenzara su camino haciendo méritos, ascendiendo desde el punto más bajo hasta el más alto, destinado al espíritu por el Creador. Tan es verdad que todo estaba previsto para cuando el hombre diese su primer paso en la lucha por la vida, por la evolución y elevación de su ser, que desde el primer momento, desde que aparecieron las primeras necesidades en su camino, tuvo ante sí un mundo, una naturaleza, una vida a su alcance como un fruto hermoso, incitante y dulce, pero cuyo contenido habría de darle infinitas lecciones de sabiduría, de amor y de justicia. Cuánta sombra y cuánto fruto ha dado el árbol de la vida y de la ciencia al hombre. ¿Por qué entonces ahora que en el mundo existe una humanidad evolucionada, parece ciega provocando a los mismos elementos que le han dado vida y sacudiendo al árbol que nunca le ha negado el fruto de la sabiduría? Yo os diré por qué. Es que el hombre ha dejado de orar, y dejando de orar, se ha olvidado de cuanto corresponde a la vida del espíritu. Una vez consagrado a la vida en la tierra, su mayor ideal, su más grande ambición,
ha sido la de ser poderoso, rico, sabio, Señor absoluto, y todo esto lo ha arrastrado al abismo porque ha ido tras una gloria efímera. Yo quiero que tengáis anhelos, que ambicionéis, que soñéis con ser grandes, fuertes y sabios, pero de los bienes eternos del Espíritu, porque para alcanzar aquellos bienes se requiere de todas las virtudes como son la caridad, la humildad, el perdón, la paciencia, la nobleza, en una palabra, el amor. Y todas las virtudes elevan, purifican y perfeccionan al espíritu. En este mundo pequeño, en esta morada pasajera, el hombre para ser grande, poderoso, rico o sabio, ha tenido que ser egoísta, falso, vengativo, cruel, indiferente, inhumano y orgulloso. Y todo esto ha tenido que conducirlo al extremo opuesto de lo que es verdad, amor, paz, verdadera sabiduría y justicia. Si los primeros habitantes de este mundo que vivieron en la virtud aparecieran entre vosotros, os darían testimonio de la paz, inocencia y beatitud que envolvía a la humanidad de aquellos tiempos. También podrían deciros que el dolor no existía, y que la tierra tenía seno y rostro de madre, que entre las criaturas que la habitaban solo había simiente de amistad y de fraternidad. En verdad que este planeta estaba engalanado a semejanza de la morada celestial. Si a mi juicio envié a los espíritus a habitar en este destino temporal, quise todavía rodear su existencia de maravillas, como prueba de mi amor, para que el Hijo no se olvidase de su Padre y en cada obra suya lo viese y también lo amase. Mas de aquel mundo, de aquella lozanía, de aquella pureza con que yo le entregué la tierra al hombre, nada ha quedado. Aquel santuario fue profanado, originándose con esto el dolor en innumerables formas. Ved lo que habéis hecho de ese reino que el Señor os entregó, para que en él fueseis como príncipes herederos de su sabiduría y de su amor, poseedores de un mundo que con toda vuestra ciencia aún no conocéis. A nadie hagáis responsable de haber perdido la gracia y la paz que rodeaba esta vida en el principio. No culpéis a vuestros primeros padres, porque en cada edad y en cada generación habéis sido probados y casi siempre habéis caído. A pesar de ello, mi amor y mi piedad han estado siempre presentes en vuestra vida. Alguien dice en su corazón: Señor, si nuestros antepasados fueron los que faltaron, ¿por qué hemos de ser nosotros los que suframos esas consecuencias? Y yo os digo, ¿qué sabéis vosotros de las faltas de los primeros? ¿Quién os dice que no seáis vosotros de los que formaron las primeras generaciones? Por ahora, despertad, velad y orad. Comprended que no será vuestro amor, sino el dolor, lo que purifique a la humanidad y le devuelva su dignidad. Ya sobre la tierra preparada, yo derramaré la semilla de mi doctrina, esta que estoy revelándole a un pueblo humilde que ha sabido reconocerme por la esencia de mi palabra y que será el indicado para dar la buena nueva a la humanidad en el momento oportuno. El hombre tiene un desarrollo como lo tiene todo lo que forma la creación. Él era pequeño en un principio. Su inteligencia estaba de acuerdo con la vida primitiva que llevaba, pero Dios hizo que él se desarrollara por sí mismo, que conociera lo que es el bien y el mal para que descubriese en sí su parte espiritual y su parte material, porque él en un principio desconocía su espíritu. Así el hombre se fue desarrollando, sabiendo de dónde viene y a dónde va, reconociendo sus facultades que le habrán de conducir a la perfección. Así ha llegado hasta este tiempo en que le he revelado que para el perfeccionamiento del espíritu no es bastante una existencia,
De esto podéis tener una prueba clara al comprobar que la experiencia del hombre de ahora es mayor que la de los hombres de hace tiempo, porque es el espíritu el que trae consigo la luz recogida en los caminos de anteriores vidas. Y habéis llamado a este tiempo el siglo de la luz, por los adelantos de la ciencia humana, y es que la luz divina ha brillado en todo entendimiento. Quiero que comprendáis mi palabra de este tiempo, que quede grabada en vuestro corazón, y también que comprendáis el sentido de mi venida en el segundo tiempo, porque lo que aconteció en ese tiempo fue la obra de redención del Espíritu. Descendí de la perfección como Salvador, haciéndome hombre en la tierra. Vine a cumplir la misión de salvar a todas las criaturas que desde Adán habían caído en pecado por su desobediencia. Su debilidad hizo que su espíritu cayese más y más, y en el tiempo propicio, en cumplimiento de los anuncios de la venida del Mesías, me hice hombre para dar mi enseñanza y apartar las cadenas del espíritu y darle la resurrección. El árbol de la ciencia, según le cultivaron los hombres, se encuentra dando un fruto amargo a la humanidad. Mas yo voy a daros el agua cristalina del amor para que la reguéis y veáis cuán diferentes van a ser los frutos que ese mismo árbol va a producir. Antes de que descubráis en mi enseñanza el secreto para cultivar el árbol de la ciencia, éste será azotado por fuertes huracanes que harán caer hasta el último de sus malos frutos y lo dejarán limpio. Después de ese vendaval, comenzaréis a ver brillar en vuestro espíritu una nueva luz, la cual se reflejará en todas las sendas de vuestra vida. Estáis viviendo el tiempo del juicio. Recordad cuántas veces os he dicho que la hoz de mi justicia divina incansablemente corta la mala hierba. La sombra del árbol de la ciencia humana ha envuelto a la humanidad. La mayoría de sus frutos la han envenenado, y se aproxima el tiempo en que la hoz justiciera venga a cortar toda rama impura y todo mal fruto. Cuando el hombre fue inocente, su estado de pureza le hizo digno de la gracia del Señor. No le era necesaria la ciencia para encontrar los medios de vida. No era menester que sus ojos o su inteligencia se esforzaran en penetrar en los secretos de la creación para encontrar la luz que iluminara la senda de su vida terrenal. La naturaleza, como una dulce madre, acercaba su seno a los labios del niño para alimentarle, mas el niño creció, y seducido por la belleza exterior de los frutos del árbol de la vida, extendió su mano, los cortó y los probó, despertando la necesidad y el ansia de saber en su corazón y en todo su ser. Huyó la edad de la inocencia, y comenzó para el hombre una nueva etapa, la de la ciencia, en la que el espíritu deseó conocer la vida humana y sus misterios. Allí comenzó la lucha, la experiencia, el desarrollo, la evolución, la restitución. El niño que cifraba su dicha en sentir la caricia materna, se convirtió en el adolescente que, lleno de curiosidad y de inquietud, maravillado ante la grandeza de la vida que era un misterio para él, se levantó por los caminos, ansioso de saber. ¿Quién sino yo hizo que el hombre sintiera ese ideal de saber y conocer? Todo estaba previsto y preparado por mí para guiar los pasos del hombre en la tierra. Por eso a cada paso encontraba una sorpresa y una nueva maravilla. No había tropiezo, necesidad, ni pena a la que no encontrara solución. Si el hombre tuvo su despertar para el mundo, también en su espíritu, de su inquietud y presentimiento, surgió el anhelo profundo de saber y contemplar la vida que está más allá de la creación material, más allá de la materia y de la ciencia. Así nació el culto espiritual hacia Dios, para que por medio de él se sustentara el espíritu y alcanzara conocimientos elevados,
viviendo de acuerdo con la ciencia inspirada en mi ley de amor. No todos los hombres me han concebido en lo infinito, en lo espiritual e invisible. Por eso, desde los principios de la humanidad, mientras unos me han buscado más allá de todo lo material, otros lo han hecho por medio de cultos exteriores. Estos son los que me buscaban en los astros, en los elementos y en otras criaturas, hasta que llegaron a comprender que quien había formado todo lo que ellos adoraban, se encontraba en el infinito, y a él era a quien debían adorar. De tiempo en tiempo la humanidad fue evolucionando en sus creencias y en el conocimiento de lo espiritual, perfeccionando su culto iluminado por inspiraciones divinas. Sin embargo, todavía en este tiempo, muchos de mis hijos solo me sienten a través de formas, ritos, imágenes y símbolos. Es que el espíritu distraído aún con las tradiciones se conforma con lo poco que alcanza con su escasa elevación. Pero ha llegado para él la hora de la inquietud ante los misterios, experimentando necesidades y atravesando pruebas como nunca las había encontrado en su camino. Entonces despertará y se levantará a preguntar, a escudriñar, como ya lo hizo cuando quiso conocer el porqué de la vida en la tierra. Os he hablado acerca de las fuerzas e influencias del mal. ¿Y acaso os he hecho mención de algún espíritu? ¿Lo he nombrado por ventura? No me decís. Mas debo aclararos en este tiempo que no existe ningún espíritu que represente o que sea el origen del mal. Las antiguas creencias, figuras, formas y nombres simbólicos con que los hombres de los tiempos pasados representaron el mal, dándole forma humana y concediéndole existencia espiritual, creencias que han llegado hasta las presentes generaciones, deben desaparecer, porque sin daros cuenta, habéis creado con ellas mitos y cultos supersticiosos, indignos de la evolución espiritual que el hombre ha alcanzado en este tiempo.